Apreciados hermanos, un saludo especial en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro. Quiero iniciar este momento de reflexión pidiendo la acción, la fortaleza del Espíritu Santo para que podamos entrar cada vez más en la dinámica de la Iglesia, para que podamos cada vez más asumir con fidelidad y con alegría, con obediencia sobre todo aquello que la Iglesia como madre y maestra poco a poco ha ido dándonos a conocer. Vamos a iniciar unos días ya de reflexión sobre un decreto del Concilio Vaticano II, habiendo ya finalizado la reflexión sobre la Gaudium et Spes. Vamos a reflexionar sobre la Apostolicam Actuositatem. Creo que en un video anterior les había dicho que eso lo íbamos a empezar, dado que, como ustedes saben muy bien, el Papa dio el ministerio del catequista. Entonces vamos a trabajar un poco la Apostolicam Actuositatem, dado que esta es el decreto del Concilio Vaticano II que refiere específicamente al apostolado de los seglares, al apostolado que tiene el laico, al papel del laico dentro de la Iglesia. Para empezar, es fundamental que en este primer video de la Apostolicam Actuositatem, donde trabajamos la introducción, veamos algunos elementos. Primero, tenemos que saber diferenciar bien la realidad del clérigo y del laico. También comprender un poco la perspectiva que se tenía de ambos antes al Concilio Vaticano II y ahora el papel que tienen ambos también en el Concilio Vaticano II. Entonces miremos lo siguiente. Todos los bautizados somos fieles cristianos, todos. ¿Quién es un fiel cristiano? Todo bautizado. Eso lo dice el Código de Derecho Canónico de esa manera. Todo fiel cristiano es el bautizado. Sin embargo, hay un estatuto dentro de todos los fieles cristianos. El estado laical y el estado clerical. Si bien todos somos fieles cristianos, gracias al orden sacerdotal en sus 3 grados, episcopado, presbiterado y diaconado, en el orden sacerdotal se reconoce la realidad del estado clerical. Es clérigo el presbítero, el obispo, el diácono. Todos los demás fieles cristianos que no han entrado a la dinámica del orden sacerdotal se denominan laicos. Algunos dirán, bueno, y por ejemplo las monjitas o los religiosos, la vida consagrada son laicos también que tienen una consagración especial a través de los votos religiosos, de los consejos evangélicos. Entonces no es un estado de vida religiosa diferente. El estado es clerical y laical. La diferencia radica en el sacramento del orden sacerdotal. Entonces, queridos hermanos, vale la pena que nosotros tengamos esa claridad para que podamos hablar el lenguaje que habla precisamente la Iglesia. A mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cuando estábamos en el seminario, que nosotros, los seminaristas, utilizábamos, por ejemplo, este lenguaje. Vamos a ir a acompañar a los laicos, vamos a ir a ayudar a hacer la catequesis con los laicos. Pues, un término mal utilizado porque el seminarista es un laico, la religiosa es un laico, el catequista es un laico. La única diferencia está en el orden sacerdotal. 3 grados, diaconado, presbiterado, episcopado, vida clerical. De resto, todos los demás bautizados, vida laical. Ahora bien, antes de toda la realidad del Concilio Vaticano II, sobre todo en la perspectiva del Concilio Vaticano I, se tenía una perspectiva piramidal. Eso se venía trayendo desde la Edad Media,
Pero la estructura piramidal era que el laico siempre tenía que estar en servicio y en función del clérigo. Quizá a algunos de ustedes les tocó esa realidad, les tocó ver cómo el clérigo era el que hacía todo, cómo el clérigo era el que tenía a sus manos o en su espalda toda la labor pastoral, cómo el clérigo era el que en el fondo tenía la última palabra y el laico pues simplemente se dedicaba a aprender el latín para poder responder lo que tuviera que responder en la misa, se dedicaba simplemente a ir a misa y ya no tenía ningún otro impacto, no tenía ninguna otra labor. Pues mis queridos hermanos, llega la perspectiva del Concilio Vaticano II a cambiar un poco esa concepción, a darle un papel fundamental al laico en el apostolado de la iglesia. Porque resulta que Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Es una labor, es una tarea de todos los fieles cristianos, es una labor de todos los bautizados, no solamente de los clérigos. Los clérigos viven en función de su ministerio. Gracias al estado clerical nosotros tenemos la Eucaristía, tenemos la vivencia de los sacramentos, podemos verdaderamente tener ese viático en nuestro camino de sanación, de santidad, pero la labor apostólica es de todos, la catequesis es de todos, la oración es de todos. De hecho, quizá lo que hace esta realidad del Concilio Vaticano II es presentar como todos los fieles cristianos compartimos tres realidades de Cristo, todos, clérigos y laicos, sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdote porque sacer docere, conduce a lo sagrado. Y todos estamos llamados a ello. Profetas porque anunciamos y denunciamos. Y reyes entendiendo que el verdadero reinado de Cristo se encuentra en el servicio. Entonces, llevar a lo sagrado, anunciar y denunciar y servir es una tarea de todos los bautizados. Sacerdotes, profetas y reyes. Por lo tanto, clérigos y laicos, estamos llamados a vivir nuestro sacerdocio, a vivir nuestra profecía y a vivir nuestro reinado en función de Cristo, a ejemplo de Cristo. El sacerdote clérigo lo hace en ministerio, en función ministerial, en función de Cristo cabeza, in persona Christi, capitis, en la persona de Cristo cabeza, y in persona Christi servitoris, en persona de Cristo servidor. Eso no lo hace el laico, eso lo hace el presbítero, lo hace el sacerdote en el clérigo. Entonces, vale la pena que nosotros hoy reflexionemos también con este video cómo es nuestra relación con el clérigo, cómo es nuestra vida laical, su vida laical. Ya no somos el tiempo de que el padre es el príncipe y entonces lo que el padre diga así tiene que hacerse. No, nosotros estamos llamados a darle gloria y honra a Dios, todos, clérigos y laicos, a nadie más. Todos, clérigos y laicos, estamos llamados a vivir dentro de la iglesia, porque en la iglesia, gracias a la autoría y a la voz del Papa, comprendemos la acción de Dios. Pero el Código de Derecho Canónico lo dice, todos, clérigos y laicos, estamos en igual dignidad, en tanto que somos seres humanos creados a imagen conforme a la semejanza de Dios. Que el clérigo tenga un ministerio que el laico no tiene, eso no lo hace más. Que el clérigo pueda con sus manos, con su voz, realizar la vida sacramental y el laico no, eso no lo hace más ni al laico lo hace menos. Todos estamos en igual dignidad porque juntos en el fondo vivimos lo que dice el Evangelio. Todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Ahora, con el propósito de intensificar más la actividad apostólica del pueblo de Dios, ahorita con el decreto Apostolicam Actuositatem, el concilio se dirige a los cristianos seglares, a los laicos, cuyo papel propio es necesario en la misión de la iglesia.
Miren que hay muchos hermanos nuestros laicos que van donde el clérigo no puede ir. ¿Cuánto bien no ha hecho la iglesia a través de médicos cristianos, de profesores cristianos? Entonces es vincularlos a ellos en la misión de la iglesia. Porque el apostolado de los laicos surge de su misma vocación cristiana. Nunca puede faltar en la iglesia la vocación laical. Nunca puede faltar en la iglesia el impulso misionero laical. Nuestros tiempos hoy, en este contexto nuestro, exige cada vez más un celo apostólico a través de los laicos, a través de los seglares. Las circunstancias actuales así lo piden, un apostolado más intenso y más amplio, personas de fe, de testimonio. Digámoslo así, yo lo he visto muy palpable acá. Conmigo hablan muchos jóvenes, quizá porque se sienten identificados. Pero también, por ejemplo, cuando hemos salido a llevar comidita o algo con el grupo juvenil de la parroquia, nos damos cuenta que ellos llegan tan fácilmente a la juventud porque a uno lo ven vestido de sacerdote y ya saben de qué van a hablar. En cambio, que llegue un joven, que llegue un laico comprometido y les muestre que su vida ha cambiado por aquello que están predicando, esto es un testimonio muy vivo. Y como les digo, a veces les he dicho también, San Francisco de Asís decía que en esta realidad misionera es importante utilizar la vida. Cuando vayan a predicar, miren, que la gente mire el testimonio. Y si son necesarias, solamente si son necesarias, utilicen las palabras. Es decir, el apostolado laical, el apostolado de todos, de toda la vida cristiana, se fundamenta mucho en el testimonio. Como decía San Antonio de Padua, hay muchas palabras, es necesario ya que cesen las palabras y que hablen los hechos, porque estamos en un mundo donde se necesitan más hechos, más testimonio que palabras que puedan ser adornadas y muy bonitas, pero que no tengan una incidencia práctica, que no tengan una conexión real con nuestra vida. El seglar, el laico, está llamado fundamentalmente a que reconozca su vocación misionera en la iglesia, a que reconozca su papel fundamental. Es que démonos cuenta, quizá nosotros todos hemos escuchado la voz del Señor, hemos escuchado la voz de la iglesia a través de un laico. ¿Qué hace el laico? Proclama la palabra. Ustedes son proclamadores. ¿Cuántas personas nunca han venido a misa y por una palabra de ustedes bien leída entienden el mensaje y Dios les habla? ¿Cuántas veces Dios se ha valido de ustedes para que al proclamar una lectura bien hecha, bien realizada, el mensaje llegue tal cual? ¿Cuántas veces también por no preparar una lectura, muchas personas se han ido no entendiendo el mensaje? Muchas personas se han ido no entendiendo lo que verdaderamente nosotros queremos dar a entender a través del Evangelio. El papel del laico es fundamental y exige formación. Exige formación porque el laico, como les digo, no es el de menos. El laico no está bajito y el clérigo arriba y entonces que el clérigo haga lo que quiera, no. El laico no está bajito para mostrar actitudes y para reverenciar a los príncipes de los clérigos, no. El laico está para que junto con el clérigo, viviendo su identidad cristiana, potencien una vida, potencien una vocación misionera y apostólica para que podamos llegar cada vez más a más gente, para que la iglesia siga extendiendo cada vez más su mensaje de amor, su mensaje de misericordia, el evangelio pronunciado por Jesucristo y custodiado por la iglesia. Pues queridos hermanos, iniciamos ya el Apostolicam Actuositatem. Los invito a que si tienen algún tiempito, busquen por internet, léanla y dense cuenta que esto que estamos diciendo, esto que les estoy compartiendo, lo fundamenta la iglesia en este decreto, y dense cuenta precisamente cuál es la intencionalidad que la iglesia tiene con ustedes con relación a la misión, todo lo que espera de ustedes y sobre todo la confianza que depositan ustedes para que juntos, clérigos y laicos, trabajemos cada vez mejor. Que el Señor los bendiga, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.